no quieren pues que consumamos masivamente. Pues la China nos ha inundado de todo, de lo útil y de lo inútil, ¿no? Parte de esa batalla cultural siento que se ha relacionado a la China con lo popular y lo barato, mientras que lo que viene del norte, sobre todo de Estados Unidos, Europa también, pero sobre todo de Estados Unidos, es una idea de calidad y una idea incluso aspiracional como cultura. Dependimos de Estados Unidos y no aprendimos a hablar inglés. Sí, el gran sueño de Gustavo Bolívar, que fuéramos bilingües. No, ni siquiera aprendimos a hablar inglés, con un siglo de absoluta subordinación a Estados Unidos. Hola, soy Daniel Montoya Guillón y esto es Gaceta Podcast, una entrega semanal que conversa con el presente desde la crítica cultural. Hoy estamos con Marta Ruiz. Marta, hola, bienvenida de vuelta. Hola, gracias por invitarme de nuevo. Esta semana vamos a hablar de China. ¿De China? Se llevó a cabo el foro China-CELAC, en la que mandatarios de los 33 países que conforman la comunidad de estados latinoamericanos se reunieron en China por motivos esencialmente comerciales. Se ha dicho que esto es un encuentro entre comerciales. Colombia, en cabeza del presidente Petro, anunció que el país se unirá a la Franja y la nueva Ruta de la Seda. Si bien es un acuerdo comercial bastante grande, alineado con los deseos de otros países de la región, diferentes voces gremiales aseguran que Colombia está jugando con fuego. Marta, ¿estamos jugando con fuego? Pues mira, lo primero que uno siente cuando se leen las noticias, los comentarios que ha suscitado el viaje del presidente Petro a China y la suscripción de algún acuerdo de entendimiento para activar la cooperación y el comercio es que los colombianos no sabemos nada de la China. ¿Sí? Y no sabemos nada de la China porque los medios no informan nada de la China. La China no existe en los medios de comunicación colombianos. Hay una excepción notable que yo siempre he valorado muchísimo, que se llama Santiago Villa, columnista del Espectador que vivió en China y entiende lo de China. Entonces los colombianos no sabemos de China, pero nos hemos tragado todas las leyendas negras y todos los prejuicios que vienen de la matriz norteamericana y de la matriz, pues en general europea, donde lo chino es peligroso, es cochino, es horrible, es comunista. Mejor dicho, me parece algo tan conocido para mí que cuando algo no lo conoces, entonces lo demonizas. Sí, entonces el miedo. No los conocemos, pero hay que tenerles miedo porque son peligrosísimos. Entonces, no creo que estemos jugando con fuego. Yo creo que China estaba ahí hace milenios. Hace milenios. Y China siempre ha sido, digamos, de algún modo, otra civilización, otra manera de organizar la sociedad, otra manera, y bueno, está jugando al capitalismo. Luego, ¿no era lo que querían? O sea, si no querían los países capitalistas que todos fueran capitalistas, pues ahora todos son capitalistas. O sea, China tiene un régimen político socialista, comunista, partido único, sin libertades y sin libertad de expresión, que vuelvo y digo, gran parte del problema del desconocimiento es que como es un país donde no hay libertad de expresión, pues lo que sabemos es muy poco y mucho de lo que sabemos es por propaganda oficial. Entonces es súper difícil saber realmente si hay que tener temores o no frente a China. Quiero tomar esa línea que propones para preguntarte qué espacios comunes, si los hay, pueden existir entre Colombia y China, porque existe una especie de desconexión absoluta desde la ignorancia, pero ¿qué espacios comunes pueden existir? Existen unas formas políticas, en algunos casos censurables, pero ¿qué nos puede unir? ¿Por dónde podemos empezar esa conversación? Bueno, yo creo que hay demasiadas cosas para empezar. Y tú creo que escuchaste también el podcast de María Jimena Duzán con el embajador chino. Sí. Hay remotas teorías que dicen que los chinos vinieron aquí antes vinieron que a los América españoles. antes que los europeos Y los vikingos también llegaran. dicen que los Entonces, vikingos. bueno, lo primero que yo creo que nos une es la cultura. Y me encanta que en el memorando de entendimiento, que tiene como 12 puntos, un tema es el intercambio cultural. Uh-huh. Entonces yo creo que hay una cosa muy importante, es que aunque la China, por supuesto, tiene una cultura muy, muy distinta, milenaria, para empezar son sociedades
digamos de alguna manera confucianas, budistas, lo que tú quieras, son sociedades también rurales. Yo estuve en China, ¿sabes? Yo fui de vacaciones desde mochilera y a mí me impresionaba mucho ver lo fácil que uno, sin ni siquiera saber el idioma, se podía comunicar con los chinos, porque entonces yo creo que ahí hay unas, digamos, unas conexiones culturales interesantes desde la diferencia. Para mí es muy impresionante ver que es un país que en cuestión de 60, 70 años dio un salto enorme hacia una modernización y hacia un desarrollo, como se diría en términos marxistas, de las fuerzas productivas. Y yo creo que ahí hay mucha transferencia tecnológica, mucha transferencia de conocimiento, mucha transferencia, sí, de ciencia que tendríamos que aprender de China, mucho también de gran parte de la organización social, ¿no? Ahora que hablas de la transferencia de conocimiento y de la gran oferta que tiene China, porque al final creo que es una oferta muy amplia, y comenzamos este podcast hablando de que los gremios dicen que estamos jugando con fuego. ¿Por qué unirse a la ruta de la seda? ¿Por qué apostar por esa transferencia de conocimiento? ¿Por qué apostar por ese acceso a algo mucho más amplio, un mercado mucho más amplio? Se ve como una afrenta a Estados Sí, Unidos. a ver, detengámonos en los gremios, ¿cierto? Entonces, Colombia, y yo creo que esto está comprobado incluso en la Comisión de la Verdad, lo decimos, el único país de América Latina que siempre ha estado subordinado de gratis a Estados Unidos. Es decir, no necesita que Estados Unidos muestre los dientes, saque los buques. No, Colombia siempre tuvo la famosa política de mirar hacia la estrella del norte, que yo creo que viene del zarpazo de Panamá y entonces eso golpeó seguramente mucho la autoestima, siendo muy las élites del principio del siglo XX nuestras, siendo unas élites extrañamente muy europeístas. Sí, completamente de Londres, de París, que se sentían europeos, pero realmente políticamente adheridos completamente a Estados Unidos. El máximo ejemplo de lo que pasó, de esa adhesión de las élites colombianas económicas y políticas a Estados Unidos, casi que sin ninguna, o sea, sin ninguna condición, fue la guerra de Corea. Es decir, fuimos el único país de América Latina que fue a Corea a pelear contra los comunistas. Sí, comunistas que tenían que ver con el comunismo de la China. Acababa de triunfar Mao Zedong la revolución. Vivimos del café muchos años, el mercado era Estados Unidos, pues la China tomaba té, ahora ya sí les vamos a poner el café. Y hemos pagado muy costosamente el hecho de tener una política internacional tan poco diversificada, tan unilateral con Estados Unidos, donde Estados Unidos nos impone las condiciones y eso se vio clarísimamente cuando se firmó el TLC. Y es tan absurdo como decir, uy, se va a enojar Trump. Sí, pues o sea, sí, pero más que una afrenta a sí. Estados Unidos, estamos haciendo una afrenta a No, quienes estamos haciendo consideran... un oso. Estamos haciendo un oso. O estos señores de los gremios están haciendo un oso mundial porque allá hay otro soquete que ha dicho que las flores de Ecuador son muy bonitas. No, pero es que el señor soquete no sabe que es que Perú, Brasil, Chile, todos ya están con la China. Entonces, ¿de dónde va a sacar las flores? Sí, de hecho creo que somos el único país somos el país que con menos comercio tiene. pacífico que no tiene en Sudamérica, por lo Y menos. acabas de decir una cosa maravillosa. Colombia solo miraba a su estrella del norte hacia el Caribe, pues el Pacífico es una región que quedó absolutamente en el abandono y el relacionamiento con ese mundo. Ahora, yo quiero agregar algo, esto es con la China y por supuesto como hay una guerra comercial entre Estados Unidos y China o declarada por Estados Unidos a China, porque ahora van a decir otra vez que es que la China se buscó la guerra comercial, seguramente. Pero, por ejemplo, estamos empezando a tener realmente negocios y relaciones con el mundo árabe, que eso es otro mundo rarísimo que no conocemos, ni el idioma, ni la cultura, tampoco es que se destaquen por la democracia, ¿sí? Occidental, entonces allá hay otro mundo. Y resulta que la vicepresidenta Francia Márquez fue a África. Y empezamos a descubrir que existe un continente con el que también podemos tener negocios. Claro, el poder dominante de la China, el jugador, lo que significa realmente es que el orden mundial de la Guerra Fría, de la posguerra, se acabó, que estamos ante la creación de un nuevo orden mundial. Y ese nuevo orden mundial, pues Colombia tiene todo el derecho a entrar a relacionarse con la diversidad de países y que ya Estados Unidos, siendo un socio muy importante,
pues paulatinamente tendrá que ser parte de un abanico de posibilidades y no una cosa, pues francamente, como se dijo en algún momento, la teoría de la dependencia y del imperialismo. Es decir, es que de verdad es un poco ofensivo y ridículo. Y yo vuelvo y digo, las élites colombianas han agachado la cerviz de una Sumisas. manera a Estados Unidos en todos los campos. Y como somos un país con unas élites que se menosprecian a sí mismas, no, que es que nosotros somos nadie como para irnos a relacionar con China. Que se cree que va a ir a hablar con China, pues bueno, ahí hay unos cuantos chinos como para venderles café, ¿no? O sea, sí, Siento que esto hace parte de una batalla cultural sí, también. Ahorita mencionabas el podcast de María Jimena con el embajador chino, que es un tipo experto en Latinoamérica, fue embajador también en Perú. sí. Y él hablaba de un rasgo cultural importante que era, él lo decía con muchísima prudencia, que teníamos una forma de comercio y cultural conservadora, tímida, un poco con mucho miedo a la aventura. Y entonces si nos fue bien exportando café a Washington, pues hacemos una oficina en Nueva York y se acabó la cosa. Ya no hay que exportar café a ningún otro lado. ¿Qué tipo de transformación es la que se nos aboca culturalmente cuando estamos buscando estos nuevos mercados, como bien los Bueno, mencionas? es que dependimos de Estados Unidos y no aprendimos a hablar inglés. Sí, el gran sueño de Gustavo Bolívar, que fuéramos bilingües. No, no, ni siquiera aprendimos a hablar inglés, con un siglo de absoluta subordinación a Estados Unidos. Ay, Dios. Entonces, yo lo que creo es que se nos abre un mundo. Es decir, culturalmente es fascinante porque, para empezar, la China no es católica. Ya eso Sí, es eso una es un cosa cambio grande. fascinante, es decir, una cosmovisión completamente distinta, un sistema político completamente distinto, un capitalismo bastante duro. O sea, si lo que querían era que el capitalismo reinara, pucha, vayan a China, ¿sí? Y yo quiero como desfetichizar el tema de China. Porque claro, la posición dominante de China, pero es que tenemos que dejar de pensar que el mundo europeo es el mundo correcto, lo único, lo que hay que expandir, lo que debe dominar, porque el resto es indeseable. No, hay mundos posibles. Y eso para un colombiano, ya abrir eso, si nosotros no hemos logrado siquiera entender que en la Amazonía tenemos otros mundos posibles, imagínate tú lo que es para nosotros entender que hay otras religiones, otras lenguas, otras civilizaciones, otras tradiciones, otra historia. Yo creo que es muy importante, ¿sí? China es un país con muchas etnias, con culturas muy distintas. Uno aquí dice los chinos y Algunas perseguidas. uno aquí dice sírvame arroz chino, pero resulta que una cosa es una región, los cantoneses, en fin, todo es bien distinto y creo que eso nos va a mostrar la complejidad de esa cultura y vamos a matar una leyenda negra. Es que, ¿qué diablos de tener una leyenda negra? Parte de esa batalla cultural siento que se ha relacionado a la China con lo popular y lo barato, mientras que lo que viene del norte, sobre todo de Estados Unidos, Europa también, pero sobre todo de Estados Unidos, es una idea de calidad y una idea incluso aspiracional como cultura, a pesar de que, como dices, no hemos logrado aprender a hablar inglés tampoco. Sin embargo, ese relato se ha ido rompiendo a raíz de esta guerra comercial. Pienso en los videos de TikTok que se han hecho virales de las fábricas en China, de Hermes y Louis Vuitton y todas estas marcas diciendo esto que tú compras por 4.000 euros, cuesta 10 euros, yo te lo vendo, aquí te lo mando, acá te lo estamos haciendo, esta es la fábrica. Yo casi me enloquezco en el mercado de la seda. De verdad me tuve un problema. Sí, ¿Por porque qué? el mercado de la seda es un lugar en Beijing, di tú como un San Victorino, algo así, donde uno compra y el arte es regatear. Entonces el regateo es agotador, pero agotador y todo lo que compré se dañó al otro día. Es decir, nada, pero es que yo creo que es una estrategia comercial. Y todo lo que tú compras en Europa, las marcas H&M y todo está hecho en la China. La China tiene unas factorías que producen estas cosas, como acá también, y tiene otros niveles. Digamos, lo trágico, lo triste, es que todo el mundo compra en la China porque la mano de obra es muy barata.
es sobre la base de una explotación, entre comillas, porque yo creo que también en la China pues hay un Estado que provee ciertos bienes y servicios. Aquí, por ejemplo, se ha demonizado el carro chino, sí, Ahora es el más vendido. pero la venganza es la moto china, porque estamos llenos de motos chinas. Y yo no sé si es más fino lo europeo, yo no diría lo gringo, no estoy tan segura. Por supuesto, yo creo que son niveles de calidad, pero yo creo que en China existe todo. Y hay una cosa que yo leí, si no estoy mal, en La estrategia de la ilusión, el libro de Humberto Eco, hace muchísimos años, pues hace 40 años lo leí. Humberto Eco hablaba de esa gran capacidad que tiene la China de la imitación. Es decir, que está en su cultura, gran parte del arte de ellos es la imitación y eso es cultural. Y por supuesto ellos hicieron una cosa de imitación muy fuerte de las grandes marcas. Hay un lado fascinante de eso, que es como cuando aquí la Oveja Negra vendía los libros de García Márquez y también la versión pirata. Eso es tan funcional al capitalismo. ¿No quieren pues que consumamos masivamente? Pues la China nos ha inundado de todo, de lo útil y de lo inútil, ¿no? Y a la difusión de un conocimiento. Antes hablábamos de la transferencia del conocimiento, pero también a la difusión de diferentes objetos o dispositivos culturales también. Quisiera que nos pusiéramos un poco, tal vez llamémoslo optimistas. ¿Cómo crees que esto puede ser una transformación para el Pacífico? Bueno, yo creo que como no hay mucha profundidad en la información, en lo que sabemos, pero yo lo que sí he visto con mis ojos acá y en otros países es que los chinos tienen una gran capacidad de hacer transformación de infraestructura. Bueno, el metro lo están haciendo los chinos. Eso va veloz, el metro de Bogotá que lleva, bueno, va muy rápido, pero yo vi también obras en Antioquia, pero fuera de Colombia. Entonces hay una capacidad que no tenemos que esperar pues a que las hagan los que les tuercen los puentes acá, que son los banqueros. O sea, no tenemos que esperar que los banqueros colombianos hagan los puentes. Ahí hay un conocimiento, una capacidad que yo creo que es muy importante. Ahora, yo no sé, yo creo, hay muchas dudas también sobre cómo son las empresas chinas. Digamos, yo quisiera entender mejor lo que está pasando en Buriticá, en Antioquia, desde que los chinos, la empresa china cogió la mina. Y hay que separar lo que son las empresas chinas de lo que es el Estado chino. Pero yo sí creo que el Pacífico tiene una posibilidad porque ahora vamos tarde, ¿no? Vamos tarde porque ya con el gran puerto que hicieron en Perú y en Chile. Y en Chile. El tratado de libre comercio más antiguo que tienen es con Chile, en Latinoamérica. Sí, mira cómo somos los colombianos. Si se dice que íbamos a hacer un ferrocarril entre Barranquilla y La Guajira. Y Buenaventura, eso fue un chiste, un meme. Es decir, locos, estúpidos. Bueno, ahora están haciendo un ferrocarril que une a todo Brasil, o sea, ¿sí me entiendes? Cruza todo Brasil. Es que esos países tienen ferrocarriles, entonces pueden unir las líneas férreas. Aquí no Pero tenemos. Eso es un rasgo cultural importante también. Tú lo mencionabas antes de que tenemos unas élites que se sienten menos constantemente. Yo añadiría que tenemos unas élites que habitan totalmente jerarquizadas. Es decir, son élites que crean una conciencia de que tienen a alguien encima y de que tienen a alguien debajo, pero no tienen a nadie como ellos. O sea, no tratan a la gente como igual. Sí. Y eso hace muy difícil poder imaginar un país, hace muy difícil poder imaginar algo diferente. Sí. Terminamos recurriendo a la burla, como lo que tú a los acabas memes, de mencionar. Se vuelve un sí, meme. Sí. Un proyecto ferroviario en este país es un meme. Pues eso es penoso. Yo estos días, por casualidad, he leído sobre los ferrocarriles y yo digo que hay que hacer un juicio político, aunque sea extemporáneo, al que sea. Porque, mira, un señor que era Cisneros, que era cubano, que lo traen el gran ingeniero a hacer los ferrocarriles, hace el ferrocarril de Antioquia, que va de Medellín al río Magdalena. O sea, duraron 50 años haciéndolo y duró 30 años funcionando. Es decir, y lo mismo el del Pacífico. Es decir, unas gestas hechas en el siglo XIX para unir este país y entonces hoy día es increíble. Somos menos ambiciosos que en el siglo XIX. Es increíble. Pero lo otro que yo creo es que ojalá cambie nuestra mente. ¿Por qué cambie nuestra mente? Porque claro que es más difícil relacionarse con China. Pues al fin y al cabo nosotros provenimos de la matriz hispánica y europea. Sí.
realmente China nos obliga a pensar en el otro como un otro verdadero. Es decir, nos obliga a romper nuestra frontera mental, nuestra frontera lingüística, todas esas fronteras nos obliga a romperlas. Entonces, eso va a ser muy importante para nosotros porque por fin vamos a entender que la Tierra es redonda. Sí, o sea, que no, la Tierra no es un pan de queso, no es un pan de queso, sino que el mundo es redondo y que hay otro mundo allá. Es decir, para mí completar esa imagen del mundo, hacer el esfuerzo mental de entender que allá hay gente que como nosotros come frutas, toma café, estudia, canta, baila. Es decir, eso a mí me parece que nos aportará mucho, pero vuelvo y digo, no querían pues la globalización. Querían la globalización, pero que no le vendamos sino a unos. Entonces no entiendo. Es que tuvimos una especie de liberalización del país, más no una globalización del país. Entonces esto sí que le aporta a la famosa globalización, si queríamos que la globalización fuera realmente una relación. A mí me parece que nos puede aportar mucho en mayor cosmopolitismo y también en aprender más de los otros. Sí, yo creo que nosotros somos una sociedad que necesitamos aprender mucho de otras sociedades, ¿sí? Insisto, no solo la China. Por ejemplo, el Japón está de moda. Sí, el Japón está de moda, la literatura, millennial. Todo. Pero es que es bueno, sí. Porque yo sí creo que el Japón tiene tanto que enseñarnos, tanto, y hay muchos otros países que yo creo que son civilizaciones, realmente. Para cerrar, quiero decir una cosa que yo siempre guardo en mi corazón y es que cuando uno aprende a escuchar y para entender al otro uno tiene que suspender el juicio y uno tiene que darse un momento tratando de saber ese otro quién es y sin ser ingenuos. Yo creo que la China tiene muchos intereses, claro, que son muchos chinos y que por supuesto ellos tienen necesidades enormes y tienen un gobierno muy centralizado, un sistema de gobierno pues que casi se asimila a las dinastías que ellos tuvieron en la antigüedad. Entonces, por supuesto que no es fácil, es otra manera, pero creo que hay que aprender. También es preguntarnos, es decir, ellos tienen unos intereses, eso es verdad, pero también podemos hacernos la pregunta de en qué se alinean con los nuestros, cuáles son esos puntos de encuentro. Yo creo que muchas veces esos intereses desconocidos nos han generado miedo y rechazo. Y nos han vuelto, como decía el embajador, una sociedad conservadora y tímida. Y bueno, pues que sea también abrirnos al espíritu de aventura, de ir a conocer. Bueno. Martica, muchas gracias. Bueno, gracias a ti. Gracias por quedarte hasta el final. Yo soy Heidi Correa. Y yo, Giancarlo Vega. Somos los productores de Gaceta Sonora, el estudio de la revista Gaceta en el Centro Nacional de las Artes Delia Zapata. Encuentra más voces, textos y episodios en gaceta.co. Síguenos en redes sociales como @Gaceta Revista. Hasta la próxima.